Y aquí compartimos, hermanos, la palabra de Dios. Muy bien, queridos hermanos, ahí está. Hoy día, hermanos, es lunes 24 de julio. Lunes 24 de julio, hermanos. Estamos con la lección para hoy día, ¿no? Ahí está el título, hermanos. Voy a pedirles de que puedan leer ese título. ¿Alguien podría leer el título que está en la pantalla? Reconciliación, el regalo de Dios desde la cruz, era de hermano. Sí, Ya. muy bien, hermanos. Sí, sí, así es. Reconciliación, entonces, hermanos. Ahora vamos a estudiar, vamos a aprender qué cosa es reconciliación, hermanos. ¿Qué es reconciliación, hermanos? Vayamos viendo el diccionario, ¿no? ¿Qué cosa es reconciliación? Algunos ejemplos prácticos, tal vez, hermanos, de la experiencia de ustedes respecto a este tema, ¿no? Reconciliación, hermanos. ¿Qué cosa es reconciliación? Ahora, y ahí nos dice que ya de hecho nos va diciendo que esto es un regalo, dice, de Dios desde la cruz. Ya va diciéndonos aquí que la reconciliación es el regalo de Dios desde la cruz. Muy bien, algunas preguntas que nos podemos estar haciendo o de repente alguien puede estar compartiendo el significado de esta palabra reconciliación. Tal vez puedas contarnos, hermano, hermana, alguna Eh, experiencia que has pasado. Hermano, yo creo que, hermano, Sí, diga, hermano. hable nomás, hermanita. y hermano, yo creo que reconciliación es cuando alguna vez hemos estado peleados en discordias o alguna otra cosa, ¿no? Y que no se hablaban y de nuevo se han puesto a buenas, ¿no? Y han entrado a un buen acuerdo y de nuevo han amistado. Eso creo que es la reconciliación, ¿no, hermano? Para mí. Bien, hermana, está muy bien, ¿no? Entonces aquí, hermanos, de partida, para que haya reconciliación, antes debe haber, ¿no? Una división, una separación, una pelea, enemistad. Entonces, la reconciliación vendría a ser otra vez amistarse, juntarse, abrazarse, bueno, arreglar el problema que había, ¿no? Que desaparezca ese problema, pues, ¿no? Y otra vez la paz, ¿no? Más la idea de ahí Hermano, está. justo. Sí, hermana, Bueno, aquí lo que busqué en internet dice de que reconciliar implica recuperar un estado previo, positivo, traumáticamente, traumáticamente quebrantado. Perdón. Dice, la reconciliación puede ser entre personas o entre grupos sociales. Es un proceso de superación de rupturas, distanciamientos, agravios, heridas. gracias, hermana. Ahí está, hermanos, también, pues, ¿no? Los conceptos acerca de lo que es reconciliación y no solamente entre dos personas, pueden ser entre dos grupos de personas. No imaginemos, ¿no? Que una guerra también pues es un problema, ¿no? Que para solucionar tiene que haber una reconciliación, ¿no es cierto? Entrar de acuerdo, ¿no? Y que no haya ya guerra, que no haya ya más problemas. Así es. Muy bien. Gracias, hermanos. ¿Algo más, hermanos? ¿Alguna experiencia de alguien de ustedes, hermanos, que haya pasado, ¿no? Bueno, esa experiencia de reconciliación. Hermano, justo. Sí, diga, hermana. Bueno, y quisiera, puedo compartir con ustedes una experiencia. A veces no necesariamente es porque dos personas estén enojadas, sino que también pasa porque uno se ha sentido ofendido por algo que ha hecho otra persona y a veces la otra persona no, ni siquiera se ha dado cuenta. Bueno, a mí me pasó una situación con una hermana muy amada para mí, que más que hermana, para mí era una amiga, y me provocó una situación de mucho dolor. Y yo creo que ella en ese momento no se dio cuenta, pero gracias a Dios siempre me ha puesto eso de que yo debo ir y hablar con mi hermano y enfrentar las situaciones para solucionarlas.
y yo fui con mi hermana, lloré mucho con ella, hablamos de la situación y ella entendió que me había provocado un dolor muy grande. Me pidió perdón y bueno, y nos abrazamos y la verdad es que hasta el día de hoy es como si jamás hubiese pasado lo que pasó. Esa pena que pudo provocarme, no tengo ningún resentimiento con ella. Yo amo a mi hermana tanto como la amaba antes. Yo creo que la reconciliación hace eso en las personas, que las personas puedan olvidar lo que pasó y seguir adelante. Muy bien, hermana, gracias por su testimonio, hermano. ¿Algún otro testimonio más acerca de este tema, hermanos? Reconciliación, ¿alguna experiencia que hayan pasado ustedes, hermanos? Bueno, hermanos, yo recuerdo de que hay un misionero, un hermano que estaba dando estudios bíblicos, ¿no? Estudios bíblicos a un determinado lugar, a una señora, estaba dando estudios bíblicos y llegaron a la lección donde este tema estaba a luz, ¿no? O sea, reconciliarse, ¿no? El perdón, ¿no? Perdonarse. Y, y entonces esta señora, este estudiante de la Biblia, ¿no? Dijo, aquí sí yo no puedo tomar decisiones, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque estaba peleada con su mejor amiga. Y cuenta pues que ahí en el lugar donde estaba, pues a ella le tocaba, dice, ya utilizar, ¿no? La pila que era comunitaria para todo el barrio, sería, no sé. Pero el asunto es que ya le tocaba su turno y su amiga estaba pues ahí, ¿no? Ocupando, ¿no? La pila, ¿no? Que no le cedía. Entonces empezaron a discutir y ahí en ese mismo lugar se pelearon, pues se trompearon, hermanos, ¿no? Ahí se agarraron del pelo, se revolcaron al suelo, se pegaron, ¿no? Y así que estaba así enemistada. Y entonces el misionero le decía, pues para continuar la lección de la fe de Jesús, ¿no? Este tema acá dice que debemos de perdonarnos, reconciliarnos, arreglar este asunto, ¿no? Si no, no podemos continuar, pues, ¿no? Entonces había una lucha, ¿no? Y el consejo del misionero fue, pues, ¿no? Que ella tomara la iniciativa, orara a Dios, no pidiera a Dios la fuerza para que se acercara y pidiera, pues, perdón, ¿no? A su amiga. Así que hizo eso, ¿no? Pidió ayuda a Dios, algo que era imposible, hermanos, Dios hizo que fuera posible. Entonces ella se acercó y le habló y le pidió perdón del problema que habían tenido. Y también su amiga le decía, no, yo quería también acercarme a ti, pero no podía. Bueno, se abrazaron, lloraron y como dice nuestra hermana, se olvidaron de esa pelea y volvieron a ser, ¿no? Amigas, ¿no? Y así con toda felicidad y contenta ella, pues, ¿no? Continuó los estudios bíblicos de la fe de Jesús. Así que el misionero le dijo, ya arreglé mi problema, así que continuemos con el estudio de la palabra de Dios. Así que, hermanos, bueno, es una experiencia que recuerdo, ¿no? Haber escuchado. Bueno, ahí está, reconciliación, hermanos. Y ahora vamos a hablar de este tema, como dice aquí, este es un regalo de Dios, esta reconciliación es un regalo de Dios desde la cruz, hermanos, desde la cruz. A ver si alguien puede comentar, ¿cómo es eso de que la reconciliación es un regalo de Dios desde la cruz? A ver, mediten, piensen, hermanos. He puesto aquí una figura. No sé si alguien ve aquí, hermanos, en la pantalla esta figura. Sí, una pareja disgustada. Muy bien, una pareja disgustada, ¿no? Que por algún motivo hay un desacuerdo de repente, no sé, o se han peleado, no sé, algo ha pasado. Ahí están distanciados, meditando, pensando, ¿no? Eh, Eso es un cotidiano, hermanos, dentro de un matrimonio, ¿no? Dentro de un matrimonio. Suele suceder así permanentemente, me imagino así, ¿no? Por la naturaleza, ¿no? Humana que tenemos, entonces a veces suele suceder eso. ¿Cómo resolver eso, hermanos? ¿Cómo resolver? Se necesitaría, pues, la reconciliación, ¿no?
Aquí hay otra figura, hermanos. A ver, vean ustedes en la pantalla. ¿Qué es lo que ven, hermanos, ahí? A ver. Buenos días, hermano. Justo alguien, dos Sí, parejas abrazándose, muy bien, están reconciliándose, me perdonándose. gustó. Perdonándose, muy bien. Sí, perdonándose. Y hay un tercero que está allí, seguramente es un amigo, alguien, un pastor, un hermano que ha intermediado ahí para que haya esa reconciliación, ¿no? Porque a veces no se tiene esa voluntad de reconciliarse, pero a veces entra en una tercera persona, ¿no? Que hace que todo esto sea posible, ¿no? La reconciliación. Muy bien, hermanos. A ver, ahora vamos a hablar entonces, esta palabra en el plan de salvación, hermanos, ¿cómo es que entendemos, ¿no? Esta palabra reconciliación? A ver si alguien quiere Hermano participar, Joshua, hermanos. Sí, hermana. bueno, según lo que es el significado de reconciliación, es volver a un estado previo, volver a un estado anterior. Nosotros a raíz del pecado sufrimos distanciamiento con Dios, ¿ya? Y Jesús, mediante la cruz, ¿cierto? Vuelve a reconciliarnos con Dios. O sea, podemos volver a ese estado previo que teníamos, que habíamos perdido antes del- de la caída de la raza humana. Hay una figura que lo grafica muy bien, ¿cierto? Que es un camino donde hay un precipicio y que es unido mediante una cruz, ¿cierto? Lo grafica bien en el sentido de que nos une nuevamente con Dios. Muy bien, hermana. Así es, hay muchas figuras, ¿no? Que hace ver de cómo el hombre se separó de Dios y hay pues, ¿no? Como una enemistad, una separación, hermanos. Los divorcios, las separaciones también son de repente experiencias traumáticas, difíciles, tristes, ¿no? De esa manera también el ser humano se separó de eso. Bueno, estoy dibujando aquí, hermanos, en la pantalla. Dios crea, ¿no? Aquí Adán y Eva. Dios es el Padre y Adán y Eva son los hijos de Dios, ¿no, hermanos? Entonces aquí había armonía, pues, hermanos, ¿no? Entonces aquí en el Edén, hermanos, había armonía. Había armonía, había paz, había seguridad, había felicidad, ¿no? Así como era el propósito de Dios, ¿no? Entonces, hermanos, ¿qué es lo que pasó, hermanos? ¿Qué es lo que pasó después con esta pareja, ¿no? Bueno, Dios hizo el matrimonio ahí en el cielo, ya no van a ser dos, van a ser solamente uno, les dice, ¿no? Y así. Y para el futuro también, pues hermanos, varón, mujer, dejará papá y mamá, se unirá a su esposa, ya no serán dos, sino serán una sola carne. Ahí está la definición de matrimonio y esa celebración que hizo Dios, ¿no? En el cielo, antes de que entrara el pecado. Bueno, esta armonía que había, hermanos, en el cielo fue roto, diría, ¿no? Porque entra ahí, pues, en actuación este ángel, ¿no? Que se levanta en contra de Dios, Lucifer, pues, y disfrazado de la serpiente, pues tienta a Eva y Eva desobedece a Dios, o sea, prácticamente le induce a separarse de Dios. Y entonces hay una separación, entonces aquí no sé cómo dibujar, bueno, aquí. En primer lugar, hermanos, aquí está digamos, Adán, estoy tratando de dibujar ahí, y está también pues separado de su esposa, ¿no? Porque el haber desobedecido a Dios, ¿no es cierto? O sea, comer del fruto que Dios había dicho que no debían comer, pues los separa a ellos mismos. Pues, ¿qué pasa con Adán, hermanos? Bueno, acá lo voy a dividir hacia separados, Adán y Eva. Adán y Eva, ¿no? Ahí escondido entre los árboles, también Eva ahí estaría avergonzada, echándose la culpa.
Hermanos, siempre cuando hay problemas uno echa la culpa, el varón, el esposo le echa la culpa a la esposa al esposo, tú tienes la culpa, tú has dicho esto, tú eres causante de este problema, no, tú eres y así la pelea, ¿no es cierto? Ya viene, si la separación viene, no hay acuerdo. Pero también, pues, hermanos, hay una separación, como decíamos, ¿no? Aparte que están separados Adán y Eva y hermanos, también hay un abismo, voy a hacer aquí, hay un abismo, digamos, y aquí está Dios, ¿no? O sea que Adán y Eva se separan, pues, de Dios, ¿no? Se separan de Dios. Entonces, hermanos, eh, esa separación de Dios, aquí este es un abismo, ¿no? Hermanos, ¿cómo resolver ese problema? Pues, hermanos, ese problema de haberse separado de Dios, porque desobedeciendo a Dios, hermanos, pues nos separamos de Dios, ¿no? Entonces, ahí está el pecado, ¿no? El pecado. Pecado es separarse de Dios, pues, ¿no? Desobedecer lo que dice Dios. ¿Cómo resolver ese problema, hermanos? O sea, para que se resuelva, pues tendría que primeramente, reconciliarse, ¿no? Reconciliarse Adán con Dios, Eva con Dios, tiene que, porque individualmente, hermanos, el problema es de que se han separado individualmente. Cada uno toma su decisión, ¿no? Aunque era una familia, una unidad. Para que esa unidad también la familia entre esposo y esposa haya la reconciliación, primero tiene que haber reconciliación con Dios. Cada uno tiene que reconciliarse con Dios. Y después, entre ellos, pues no habrá también la reconciliación, ¿no? Reconocerán sus errores y habrá la paz. A ver, hermanos, ¿cómo se soluciona ese problema que es el estudio que hacemos todos los días, ¿no? De la palabra del Señor. ¿Alguien quiere participar, hermanos? A ver, hermano, hermana. De hecho, vamos saludando también. A ver, hermana Ana María, muy buenos días. Hermana Belé, hermano Carlos, hermana Francisca, Herminia, Elena, Manuel, Marcelino, Margarita, Marina, Mónica, Nancy, Natalie, Sandra, Cielita, Italy, seguramente están alistándose ya para el trabajo también a la vez que están escuchando. Entonces, hermanos, a ver, si alguien se da un tiempito y puede prender su micro y participar, hermanos. Entonces, aquí estamos indicando que aquí hay un vacío, ¿no? Es como que hay una enemistad que ha sucedido, o sea, el hombre y la mujer, Adán y Eva, y nosotros también identificados con Adán y Eva, separados de Dios, y a esto le llamamos pecado, separados. Nos separamos también mutuamente entre semejantes, pues ese problema hay que resolverlo. A ver, hermanos, ¿qué dicen, hermanos? A ver, preguntas, si no, pues preguntas, hermanos, si algo no se está comprendiendo. A ver, ¿qué dicen, hermanos? O no me están escuchando, hermanos. A ver, no sé. Hermano Justo, Sí, por bueno, favor, hermana Nancy. el pecado es lo que nos separa del Señor, ¿no? Porque no hay comunión entre la luz y las tinieblas, y por el pecado nosotros hemos estado separados del Señor. Pero después del bautismo, el estudio de la palabra, las oraciones, nos reconciliamos de nuevo con nuestro Padre, o nos hemos retirado de la iglesia por X motivo también. Cuando regresamos de nuevo, dice en la palabra del Señor, hay fiesta en el cielo, hay gozo para nosotros también. A menos nosotros que estamos estudiando todas las mañanas, estamos con el Señor, por A o B, de repente no hemos entrado un día, 2 días por el Zoom, no hemos estudiado, no hemos abierto la Biblia. ¿Cómo nos sentimos? Hay un vacío en nuestro corazón, ¿no? Ayer no oré, no doblé mi rodilla, o cualquier circunstancia que hay en el camino, también nos sentimos, no me siento bien porque ayer no estuve o esta noche no he orado, ¿no?
o algún percance, todas esas cosas nos separa del amor de nuestro Padre. Nosotros ya nos sentimos avergonzados. Pasó alguna cosa, ¿cómo pido? Si ayer no he orado, al menos a mí me pasa eso, ¿no? Ayer me dormí cansada, no he orado. Y todas estas cosas nos separan del amor de nuestro Señor, pero cuando estamos constantemente por alguna cosa, quien toca nuestro corazón es el Espíritu Santo. Nancy, ¿por qué no has orado? Nancy, ¿por qué le has dicho? Nancy, anda, corre, reconcíliate con tu hermana, con tu hermano. No has debido de ser porque tú eres mi hija. Eso es lo que nosotros no sentimos en nuestro corazón. El Espíritu Santo toca nuestro corazón a nosotros para que pronto nos arrodillemos y que nos pongamos a cuentas con nuestro Señor. Amén, hermano. Amén, amén, hermano. Muy bien, hermanos, ahí está una descripción, ¿no? De lo que hay que hacer, ¿no? Reconciliarse siempre con Dios. En la vida cristiana, de repente desviamos nuestra mirada de Dios hacia otras cosas, ¿no? Y después, pues como dice la hermana, nos sentimos avergonzados porque de repente hemos cometido algún error, algún pecado, y no sabemos tal vez cómo otra vez volver a Dios. Pues hay que encontrar otra vez la reconciliación, pues, ¿no? Reconciliación, pues, no estar separados, porque ¿qué pasa, hermanos, cuando hay una pareja de esposos que por obvio motivo se han separado? Y a veces de cosas insignificantes, esposo y esposa se empiezan a distanciar de cosas insignificantes, hermanos. Como cuentan, no sé, alguien contaba, es un libro, en un libro creo que cuenta de que los esposos ahí están en la sala y ven un ratoncito que pasa de un lugar hacia otro lugar. Y entonces la esposa le dice al esposo, querido, ¿has visto el ratoncito? Pasó, mira, de aquel lugar a aquel lugar. Le dice. Y el esposo le dice, no, querida, le dice, no, no, pasó de allá, salió de aquel lugar y se fue. No, no, le dice, yo he visto mejor que tú, salió de aquí, de allá. Y de ese, ¿no? De haber observado ese ratoncito, de dónde salió, de ahí nomás que se generó el problema. Se empezaron, ¿qué crees que no veo bien? Que esto empiezan a pelear, a discutir, a ofenderse, pues, y se separan, hay una separación, no se hablan, hermanos, y o sea, la realidad a veces suele suceder así. De cosas insignificantes se llega a separarse, ¿no? Hay un distanciamiento, no se hablan. Y cuando eso crece, un día más, otro día no se siguen hablando. Entonces, ¿qué pasa, hermanos? ¿No? Hasta que, bueno, el enemigo aprovecha esas oportunidades para que a la mente del varón, pues, entren, ¿no? Ideas equivocadas, haz tal cosa, que y después la esposa también va pensando ya malas cosas del esposo, ¿eh? Entonces, y crece el distanciamiento. Cuando no hay reconciliación inmediata, entonces crece ese distanciamiento al punto que cometen más errores uno y otro y eso hace de que se separen, ¿no? Al final están pensando ya en divorciarse. Y de cosas elemental, de cosas pues insignificantes, empieza así esa esa enemistad, esa separación, hasta ese divorcio, ¿no, hermanos? Y cuenta de ese libro del ratoncito, de que, bueno, después, como era una fecha especial, creo, ¿no? Entonces, bueno, ellos vieron que debían estar juntos, pues dice, él dice, perdóname, bueno, nos hemos peleado, nos hemos distanciado por el ratoncito, ¿no? Y empiezan a abrazarse, ¿no? A besarse, lágrimas, ¿no? El perdón, hacen las paces, reconcilian. Pero en lo que se están abrazando, dice, no, la esposa dice, pero no te olvides que el ratoncito pasó de ese lugar al otro lugar, le dice. No, le dice, no ha pasado del otro lugar. Y otra vez la pelea, vamos. Es de cosas insignificantes, vuelvo a repetir. Bueno, hermanos, ¿cómo es ese proceso de reconciliación, no?
¿cómo es que se hace la reconciliación con Dios? Porque si hay una separación de Dios, ese es el problema, ¿no? Si hay un plan de salvación, justamente es por ese problema de separación de Dios. Y el mensaje de toda la Biblia es un asunto de reconciliación con Dios. ¿Cómo se hace la reconciliación con Dios, hermanos? ¿Cómo se hace? Lógicamente que después la reconciliación entre semejantes vendrá por añadidura. Pero ¿cómo uno se reconcilia con Dios? A ver, hemos errado, nos hemos cometido un error, un pecado. ¿Cómo nos reconciliamos con Dios? Hermano Justo, Sí, hermana. bueno, antes de responder eso, también tenemos que darnos cuenta de que, bueno, hemos estudiado estas semanas acerca de cómo Dios nos ama tanto, de cuán grande es su misericordia y su amor por nosotros, y tanto así que siendo Él el agraviado, siendo Él el ofendido, Él es quien nos busca. Por lo general, cuando alguien está ofendido, uno no se acerca a la persona que lo ofendió y espera que esa persona venga y nos pida perdón y solucionar el asunto, ¿verdad? Pero en este caso es Dios quien se acerca a nosotros, que es Él quien nos busca cuando llama al hombre en el huerto del Edén y le pregunta dónde está. Sabe perfectamente dónde está, ¿cierto? Pero es para entablar esa conversación y Él quiere que estemos a cuenta. Él dice, venid pronto y estemos a cuenta. Eh, esta reconciliación se produce mucho antes incluso de que se produzca el agravio. Muy bien, hermana, muy bien. Qué interesante, ¿no? Gracias, hermana, ¿no? Por el aporte, hermanos. Así aportemos, hermanos. Entonces, miren en esa separación que hay del hombre, Adán y Eva, con Dios. Dios es el que busca, ¿no? A Adán y Eva. No es que Dios se enoja y dice, ya, pues ya, que hay que se pierdan, pues así, ¿no? Ya como les dije que van a morir, que mueran, pues no, así, no. Entonces no es así, hermanos, no. Como dice, ¿no? Y en forma general, hermanos, a nosotros también podemos entender que Dios nos busca, pues no. Pero ¿cómo es que nos busca? Pues no, sino que el mismo Dios se hace hombre y a través del Hijo viene pues hacia nosotros, hacia esta tierra, ¿no? Hacia Adán y Eva, hacia nosotros, hermanos. O sea, Dios viene a nosotros, él es a quien se le ha ofendido, pero Él es el que busca, y eso es lo que nos enseña, ¿no? Que nosotros también, si hemos sido ofendidos, no, nosotros tenemos que ir en búsqueda de la reconciliación, ¿no? Pero si Él te ha ofendido, ¿por qué vas a buscar? Uno dice, no, pero es así, Dios es el que nos da ese ejemplo. Entonces, a través del Señor Jesucristo, pues, nos busca, ¿no? Entonces, por eso dice el Señor Jesús, yo he venido a buscar y salvar lo que se ha perdido. Entonces él dijo, yo vine a esta tierra, dice, ¿no? A buscar y salvar lo que se ha perdido. En otras palabras, yo he venido para buscarte a ti, Justo, Mónica, Marcelino, ¿no? Ahí está Sandra. Yo he venido a buscarte para salvarte, ¿no? Entonces, ¿eso cómo lo ha hecho, hermanos? Convirtiéndose en ser humano. Él se hace humano y Él se presenta, pues, ¿no? Se hace conocer Dios, el Todopoderoso, en forma humana, se hace conocer. Cuánto amor tiene por nosotros y cuán justo también es Él. Y hermanos, para poder reconciliarnos con Dios, lo que hace el Señor es, pues, ¿no? Ya que hay un pecado que dice que Dios dice que ese pecado nos debe llevar a la muerte. ¿Cómo solucionar ese problema, hermanos? ¿No? El pecado, pues a Adán voy a poner acá, ¿no? Entonces aquí merece la muerte, ¿no? O sea, aquí. Y también para la mujer, ¿no? El pecado, ¿qué es lo que hace? No, la muerte. ¿Cómo solucionar ese problema, hermanos, de la muerte, ¿no? Ya pues, como Dios es justo, se tiene que pagar sí o sí por el pecado.
muerte, la segunda muerte, la muerte eterna, ¿no? Muerte. ¿Cómo solucionar ese problema? Pues, hermanos, tiene su consecuencia, todo problema tiene su consecuencia. O nos hemos metido en un problema de repente donde tenemos que pagar. Por ejemplo, alguien que está manejando su carro se pasó el semáforo en rojo, no sé cuánto tiene que pagar. El policía dice, ah, papeletazo, tienes que pagar. Entonces ya el problema para entrar otra vez, ¿no? En regla, tener paz, o sea, se soluciona ese problema que hay. Entonces, tiene que pagar, pues, ¿no? Tiene que pagar una cantidad de dinero, ¿no? Entonces, en este caso, lo que tenemos que hacer, el varón, la mujer, todos, ¿no? Pagar por el pecado es por nuestra muerte. ¿Cómo solucionar ese problema? A ver, hermanos, claro, si uno tiene plata en algún problema que tiene, puede pagar, ¿no? Entonces, otra vez, no ya reconciliado, pues, entre en paz, en armonía, ¿no? Con la sociedad, ¿no? Pero en este caso, pues, es la muerte. Si quiero solucionar mi problema, pues, de pecado, tengo que morir, pues, morir. Y si muero, pues, ya desaparezco completamente, ¿no? De la escena de este universo. O la mujer también quiere pagar, pues, tiene un morir. Entonces, ¿cómo solucionar ese problema? O sea, pues, hermanos, no sé si se dan cuenta, hermanos. No hay solución humana, pues, no hay. No podemos, pues, humanamente solucionar, no podemos pagar nosotros. Si pagamos, pues, morimos y ya, pues, desaparecemos. Entonces, ¿quién es el que ve la forma de solucionar? O sea, ¿cómo solucionar ese problema? Es un problema, ¿no? Ahí de hacer justicia, ¿no? Si se tiene que salvar, se tiene que hacer con justicia, ¿no? Hay una deuda que pagar, pues hay que pagar, pues, ¿no? Y Dios tampoco, por más que es Dios, su Padre Todopoderoso, simplemente con una palabra no puede decir, no, 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 ya, pues ya se han equivocado, está solucionando el problema, sí, ya, les perdono. No es así, pues se tiene que pagar, pues no. La muerte se tiene que pagar. Justicia, eso es justicia, se tiene que pagar. Se ha transgredido la ley, se tiene que pagar, pues la ley dice muerte al pecador. Y todavía dice la Biblia, y sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Por eso en el Antiguo Testamento se ilustraba el perdón, ¿no? Para un israelita a través del derramamiento de la sangre de los corderitos, los animales. Y si no, no había, pero eso era una forma simbólica, pues, hermano. No sé si alguien quiere ayudar, hermanos, aquí en esta parte. Entonces, ¿qué hace Dios para reconciliarlos a ellos con Dios mismo? A ver, hermanos, hermanas. A ver, vamos a, entonces aquí, hermanos, voy a aquí, hermanos, dibujar un puente, digamos. Bueno, en este caso, ya, bueno, así, un puente aquí para solucionar este problema, ¿no? Pero a la vez estoy dibujando aquí una cruz, ¿no? Una cruz. Y aquí está, para que otra vez no haya reconciliación, nosotros acá, con Dios, aquí lo voy a poner con otro color, distinga, para que haya reconciliación con Dios, aquí está, otra vez, como hijos de Dios. Entonces lo que vemos es de que se tiene que pagar, pues, ¿no? La deuda que tienen los hombres del pecado con la muerte, entonces se tiene que pagar. ¿Quién lo va a pagar, hermanos? Dios. En forma humana, Él se va a poner en lugar de Adán, en lugar de Eva, en lugar de ti, hermano, de mí, y entonces Él va a pagar, viene a pagar. Decía, y sí, es un pecador, Él ha pecado, esto, aquel, tantos pecados, ¿no? Entonces el pecado en general, bueno, por toda la humanidad el Señor viene a pagar. Tal vez nadie le ha pedido, ni Adán ni Eva, nadie le ha pedido perdón o que haya esa solución de problemas, sino Él lo hace por iniciativa de Él, porque Él es amor y nos ama, ¿no? Y Él lo hace por más que estábamos en pecados, perdidos, ¿no? Muertos en los pecados. El Señor lo hace, ¿no? Por su propia iniciativa, eso se llama gracia, lo hace.
Entonces hay esa forma de reconciliar. Ya que el Señor lo ha pagado, entonces ha pagado, se ha puesto en nuestro lugar y lo que merecíamos lo ha pagado en la cruz del Calvario, entonces el Señor ahora nos invita, ¿no? Mira a Justo, mira a Berta, o mira a Sandra, o Marcelino, no sé, Raúl, mira, ya está pagado, ¿no? Tu pecado, tú mereces morir, pero ya está pagado, yo lo he pagado, yo he derramado mi sangre en tu lugar, así que está cancelado, hay solución, hay perdón. ¿Ya? Solamente lo que tenemos que hacer es reconocer nuestra condición de pecador y aceptar eso, ¿no? Lo que el Señor ha hecho para perdonar los pecados. La sangre de Cristo nos limpia todo pecado. Y cuando aceptamos, hermanos, esto, entonces otra vez entramos, ¿no? O sea, nos ve Dios como justos ya, como si nunca hubiésemos pecado. Entramos en comunión con Dios, ¿no? O sea, volvemos. Ese barranco, ese vacío que había, esa separación, pues se hace. Hay un puente, ¿no? Y es el único camino, es Cristo, pues, hermanos. Así que entonces es Cristo la única forma de reconciliarse, ¿no? Con el Padre, ¿no? Y sin Cristo, hermanos, pues no puede haber reconciliación. No es con ningún personaje, no Mahoma, no sé, personajes que han aparecido, ¿no? Importantes éticos, ¿no? Que muchos lo toman, ¿no? Como ejemplos, pero no es ni la Virgen María, que es la mamá del Señor Jesucristo, ni ningún santo, ni Pablo, ni Pedro, nada, no, no hay ninguno de los seres humanos, ningún ser, ni ángel, ni nadie puede reconciliarnos con Dios, sino solamente Cristo, hermanos. El único camino para para reconciliarse es Cristo. Él es el que derrama su sangre por nosotros. No es la Virgen María, no es el apóstol Pedro, no es un personaje en la historia que hay. Muchas religiones hay que tienen sus personajes, ¿no? Importantes. El único es Cristo, ¿no? Es el mismo Dios en forma humana, ¿no? ¿Quién resuelve el problema? La única forma. Entonces, cuando uno acepta lo que Cristo ha hecho, que ha pagado, cree en eso, entonces se reconcilia con Dios. Y también la reconciliación entre Adán y Eva, imaginémonos, pues entra la paz, o lo mismo, ¿no? Con nuestros semejantes, nosotros también, ¿no? Que pudimos haber estado peleados con nuestro semejante, entonces resuelve ese problema también, ¿no? Pero primero tenemos que reconciliarnos con Dios y luego entre nosotros también. A ver, hermanos, si se está comprendiendo o no. A ver, alguien pregunta, participación de parte de ustedes, hermanos. Hermano Justo, Como justo, Sí, ¿cuál es hermano el título Marco. de la lección? ¿Cuál es el título de esta Oh, hermano. mañana? El título de esta mañana ahí dice reconciliación. Y aquí ya de Mm, hecho nos dice que eso es un regalo de Dios desde la cruz. De eso estamos hablando, ¿no? Que ah, esto es un regalo, no es algo que logramos con obras, ¿no? No es un regalo. Sí, hermano. ¿Alguna pregunta? ¿Se quiero escuchar, comprende? hermano Marcelino, todavía, sí. Estoy Ah, entra recién mi hermano, vamos bien, entonces. a ver, hermanos, participen. Creo que lo interrumpió hermano Marcelino. Por favor, Ya. hermano Marcelino, quiero escucharte. hola, hola hermanito, disculpa hermanito. Nosotros podemos ver cómo es cuando nuestros primeros padres pecaron, se ocultaron y no buscaron a Dios. Nunca lo haría la raza humana, ni nosotros nunca lo hacemos. Dios nos busca. Vino a buscarlos, lo llamó Adán, ¿dónde estás tú? Y Adán responde, oí tu voz en medio del huerto y me escondí porque estaba desnudo. ¿Y quién te ha enseñado que estabas desnudo?
enseñado. ¿Quién enseña? Maestro. En el Edén, Dios era su maestro de Adán y Eva. Ellos los alumnos. Pero ellos escucharon a otro maestro, en este caso Satanás, el engañador. Recuerden que Eva respondió, la serpiente me engañó y yo comí. Otro maestro. Nosotros tenemos que escuchar al Señor Jesús. Y en la historia, cuando vino Cristo a morar con nosotros, porque Emmanuel quiere decir Dios con nosotros, bajó a nuestra condición humana, vistió la raza humana, su naturaleza humana, vivió como ser humano y fue obediente. Donde Adán fracasó, Jesús triunfó. Donde Adán merecía la muerte, Jesús mereció la vida. Por eso dice Pablo, ¿no? Por un solo hombre vino el pecado y así pasó la muerte. También por un solo hombre vino la justicia y por él pasó la justicia a todo aquel que cree. La salvación está a nuestra disposición, una gracia, un regalo. La reconciliación está hecha, pero depende de nosotros el aceptarlo o el rechazarlo. Está a nuestra disposición. Por eso Pablo mismo dice que nos ha dado el ministerio de la reconciliación. Esta reconciliación que Dios hizo, nosotros tenemos que anunciarlo al mundo entero. La última predicación, el último mensaje de justicia, de misericordia a un mundo que perece en pecado. Esa es nuestra tarea. muy bien, hermano Marcelino. Ahí está descrito en forma sencilla, bien clara, hermanos, el proceso, ¿no? De reconciliación que hace Dios mismo, ¿no? Con Él mismo, ¿no? La reconciliación. Toma la iniciativa y hace todo eso, ¿no? A través de Jesucristo, ¿no? Que viene a ser nuestra justicia, pues, ¿no? Nuestro Salvador, nuestra paz, el único camino, todo ello. A ver, alguna participación más, alguna pregunta puede haber, hermanos. Hermanos, Hermano, sí, justo acá en nuestra vida personal, en la vida práctica, diaria, siempre, porque la semana pasada hemos estudiado de nuestras vidas antes, ¿no? Antes de conocer a Dios, a conocer la palabra de Dios, seguramente mm, estas cosas no sabíamos, pero mira, Dios se dice que nos ama, se dice que no tiene misericordia para nosotros, entonces Él lo hace toda iniciativa, ¿no? De buscarnos para reconciliar. Entonces, hermanos, ahora nosotros, como no sabíamos nada de eso, bueno, nuestra vida era, ¿no? Vivíamos como queríamos vivir. Pero ahora que conocemos la palabra de Dios, que somos y ya, entonces, ahora, ¿cómo está mi vida práctica, no? Si estaré realmente, si digo, yo amo, sí, yo amo a mi prójimo, ¿no? Entonces, estaré, o sea, como Dios, ¿no? Ha iniciado, busca, ¿no? Para reconciliar, ¿cómo estará mi vida práctica? Entonces, ahora, la palabra reconciliar es amistarse nuevamente, ¿no? Y cuando, digamos, por alguna razón hemos estado de repente enojados uno con otro, y cuando nos reconciliamos es una otra satisfacción, ¿no? Es una cosa que nos ocurre dentro de nosotros, ¿no? No vemos cómo es eso, pero se siente un sentimiento muy distinto, ¿no? Entonces, ahora no sé, pues esta palabrita, reconciliados con Dios, ¿habremos sentido algo o es que no? Ah, bueno, es una palabra más, un escrito más, ya, no lo sé, pe, hermano, justo. Es que habrá que entender bien. correctamente, pe, mi hermano.
Sí, muy bien, hermano Raúl. Sí, tienes mucha razón. Hay que entender correctamente este tema, ¿no? Acerca de la reconciliación, ¿no? Reconciliación. Hermanos, el hombre siempre ha tratado humanamente, ha tratado de resolver este problema, ¿no? De la reconciliación. Por ejemplo, hay guerra, digamos, Rusia con Ucrania. ¿Cómo reconciliarse? ¿Cómo resolver? Humanamente se trata de resolverse, ¿no? Ese problema, ¿no? Y así, el psicólogo, el terapeuta, trata de resolver los problemas que hay en la pareja. Hay separaciones y entonces trata de resolver de una y otra forma, ¿no? Así, humanamente uno quiere resolver su problema que tiene también, ¿no? Individualmente, en la práctica, como dice nuestro hermano Raúl. ¿Cómo solucionar ese problema, ¿no? ¿Cómo solucionar ese problema? Y yo cuento, ¿no? Así un poco, así, crudamente diría, ¿no? Así, eh, ¿no? Eh, por ejemplo, un ejemplo, ¿no? En el caso de mi esposa me cuenta, ¿no? La experiencia de una de sus amigas, una clienta, ¿no? Que pues tuvo un problema con su esposo, ¿no? Tuvo un problema con su esposo. Y entonces ella le cuenta y le dice, pues he ido a un psicólogo para ver cómo soluciono este problema, porque estaba a punto de separarse, divorciarse, pues no, porque el esposo le ha sacado la vuelta, pues no es como es comúnmente decimos, ahora, ya se ha metido con otra mujer, ya. Entonces, fue ante un psicólogo y el psicólogo le dice, ¿no? Que ya, bueno, mira, un clavo, como dicen, saca otro clavo, no sé cómo dicen, ¿no? Pero el asunto es, le dicen, "Mira, si te ha hecho eso, tú también hazlo igualito, pues hazlo igualito. ¿Qué cosa acaso no hay otros hombres? Eso le dijo, ¿no? Y se escapó, pues ella tuvo miedo, aunque ella no conoce la Biblia, sí, pero escuchando, ¿no? Ese consejo de ese psicólogo. Entonces escapó, pues no dijo, ¿cómo puede ser eso, no? Y a otro psicólogo fue y la misma cosa también le dijo. Un clavo saca otro clavo, ¿no? Mire, humanamente, esto lo estoy diciendo crudamente, hermanos, lo que es humano, a veces humanamente, de repente hasta nosotros podemos intentar solucionar un problema, humanamente hay que hacer esto, hay que hacer aquello, recomendaciones, terapias, vamos a hacer por aquí, por allá, humanamente, por más que uno sea el más sabio, ¿no? Quiere solucionar el problema. Yo he entendido personalmente que humanamente no hay solución. No hay solución humanamente. El problema de Adán y Eva, el único que podía solucionar era Dios. El problema del estrés, de la depresión, de todo, el separarse, el esconderse como Adán se escondió, el único que podía solucionar es Dios. No lo puede solucionar un ser humano, otro ser humano, no. Personalmente yo lo digo eso, ¿no? Y pues la Biblia también lo ratifica eso, hermanos, dice la Biblia, ¿no es cierto? No recuerdo ahorita el número del Salmo, a ver si ustedes me ayudan, ¿no? Donde dice que eh, en vano, dice, edifican los edificadores, ¿no? O sea, respecto a la familia, a ver si alguien me ayuda este versículo que dice, no, aquellos que quieren solucionar el problema en la familia, si Jehová no edifica, si Jehová no está ahí en medio de Salmo la familia, de los 127:1, hermano. ahí está, Salmo 120. Lea usted, hermana, ¿no? Para que el mismo Le Señor leo, a nos ver, dame diga un segundito. Ahí está. Dice, contundentemente. si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Ahí está, hermano. Si Jehová, si Dios, hermanos, no va a edificar la casa, no es si Jehová, si Dios, si su palabra de Dios no es el fundamento en la familia o en la sociedad también, ¿no? No es la Biblia, su palabra, sus mandamientos, sus leyes. No es el fundamento, ¿no? ¿No? Para edificar la familia, la sociedad. ¿Sí? En vano, dice, en vano, la palabra es en vano, edifican los edificadores. Muchos pueden tener cosas materiales, profesión, todo ahí. Eso no va a solucionar el problema, dice Dios. ¿No? Si Jehová no está, todo lo que el hombre puede hacer no le va a dar solución. Sí, hermano.
Alguien quería participar, hermano, hermana. Sí, hermanito, hay que continuar la lectura de la hermana porque está Vaya. hablando del hogar, está hablando del hijo, está hablando de que bienaventurados son los hijos habidos en la juventud, está hablando del hogar, justamente, Dios simplemente, Él puede solucionar nuestros problemas. Así es, así es. Así que en repítanos, hermana, el capítulo de este libro, y tajante y contundentemente dice, ¿no? En otras palabras, si yo no soy el que soluciona, nadie lo va a poder solucionar. Está diciendo, sí, Salmo Dios. 127:1. A ver, hermana, lea y continúe, hermanita. ¿Leo el mismo, mi hermano, o sigo Sí, sí, adelante? repita y lea versículos los siguientes, a ver qué dice. Dice, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar, y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. He aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Amén, amén, hermano. Ahí está el salmo, ¿no? Pequeño, pero bien preciso, hermanos, ahí está. La solución la da Dios, hermanos. Por eso, inteligentemente, sabiamente, yo creo que así yo he pensado respecto a mi relación matrimonial, hermanos. Es verdad que se busca un padrino, un consejero, así que esté en la familia, ¿no? Legalmente a veces piden, ¿no es cierto? Y se me ocurrió a mí, ¿no? Pedir a Dios, no, Señor, yo quiero que tú seas mi consejero, estés presente. Porque la verdad de las cosas, hermanos, yo me equivoco a veces, meto la pata a veces, ¿no? Como se dice, y ya ofendo pues a mi esposa, o una palabra tal vez, ¿no? O ella también se equivoca, me puede ofender, y así es, hermanos, los dos cometemos errores. Entonces, el asunto es de que entre los dos no vamos a poder solucionar, pues, no, no lo voy a llevar a mis gustos, a mi esposo, o mi esposa a sus gustos, no puedo ir, pues. Entonces, porque no hay solución. El único que puede solucionar es Dios cuando está en el matrimonio, su palabra cuando está, su Espíritu Santo está, entonces ya los dos nos equivocamos. Hay que orar. Por eso dice, no, antes que pase el día, reconcíliense, ¿no es cierto? O sea, ante Dios sobre todo, ¿no? Porque Dios es el que tiene que guiar, hermanos, tiene que solucionar los problemas del hogar, de la familia, lo mismo de la sociedad, como dice. Si en vano los policías están cuidando la ciudad, si Jehová no cuida la ciudad, pues en vano los policías están cuidando, ¿no? El único que va a cuidar es Dios, o sea, haciendo alusión que Dios es el único el que puede solucionar, ¿no?, los problemas. Muy bien, hermanos, entonces vamos a leer lo que dice la lección, pues hermanos. Ahí está. Entonces, ¿qué dice la lección? Hermanos, dice así, la Biblia dice, Cristo es nuestra paz, que de los dos pueblos hizo uno y derribó el muro divisorio para reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, mediante la cruz, matando en ella la enemistad. Entonces, hermanos, ¿de qué está hablando aquí? Cristo es nuestra paz, así como Cristo es nuestro camino, único camino, Cristo es nuestra justicia, Cristo es todo para nosotros, también es nuestra paz, hermanos. ¿Qué está diciendo ahí? Que Cristo es nuestra paz. Cristo es nuestra paz. Que de los dos pueblos hizo uno. Hermanos, ¿de qué dos pueblos se está hablando acá, hermanos? Aquí. Dice dos pueblos. Hermanos, Dios eligió a Abraham para que a través de su familia de Abraham sea una luz en este mundo, ¿no? A todo el mundo. El pueblo de Israel, el pueblo de Dios. Dios eligió. Ahí dio su palabra y es el Antiguo Testamento, ¿no? El que estuvo escrito la palabra. Los judíos lo conservan. Bueno, el mismo pueblo judío, hermano, acá dibujo, digamos, ¿no? Eran de Jacob, vienen, ¿no?, 12 tribus, ahí está el pueblo de Dios. Y este mismo pueblo, estos 12 tribus, se separan también. Hay 10 tribus que se separan. Ayúdenme, hermanos, aquí. 10 tribus, estos son los samaritanos, ¿no? Se separan, 10 tribus. Y aquí quedó 2 tribus. En especial aquí en estas 2 tribus, hermanos, está pues una de las tribus de donde viene el Señor Jesús, es el pueblo de
de Judá, la tribu de Judá. Los judíos, por eso decimos. O sea, prácticamente los judíos son los que se quedaron como fieles a Dios y los otros 10 se fueron a las costumbres del mundo, pues hermanos, samaritanos. Y los judíos aquí, no sé qué otra tribu más estuvo con los judíos, no recuerdo. Pero hermanos, ahí está, se separaron ellos también. Pero por otra parte, hermanos, este pueblo de Israel estaba separado de quién, hermanos. Había un problema con los de afuera, diremos, ¿no? Los gentiles. Los gentiles. ¿Los gentiles quiénes eran? Somos nosotros, pues hermanos gentiles, que no hemos nacido en el pueblo de Israel, entonces éramos considerados como gentiles, ¿no? Gente que no conoce a Dios, gente que no sabe nada de Dios, sin esperanza. Pero este pueblo era privilegiado porque Dios se dio a conocer con este pueblo. Pero el propósito de Dios era que sea una luz y que a través del pueblo de Israel todo el mundo conociera a Dios. Pero ellos pues hicieron un muro de separación. Entonces aquí dibujo aquí un muro de separación, hermanos. Entonces acá hay un muro de separación, ¿no? Ahí está. Ahí está el muro de separación que hace el pueblo de Israel con los gentiles. Entonces, ¿qué hace Cristo, hermanos? Dice de estos dos pueblos, que es el pueblo de Israel y el pueblo gentil, hace uno. Pero ¿cómo lo hace uno? ¿Cómo reconcilia, hermanos, al pueblo judío con los gentiles, no? Dice, derribó ese muro divisorio para reconciliar Dios a ambos en un solo cuerpo mediante la cruz. Aquí dice, entonces esta reconciliación viene mediante la cruz, hermanos. Ahí está diciendo, mediante la cruz. Entonces, para reconciliar viene aquí, hermanos, la cruz. Aquí dibujo una cruz, ¿no? Así. Ahí está. O sea, Cristo. Entonces ahora hay que entender, hermanos, cómo es que la cruz, como que es un símbolo, hermanos, ¿no? Hace reconciliación del hombre con Dios, en este caso de Israel con los gentiles. ¿Cómo es que se reconcilia? A ver si alguien quiere participar, hermanos, y aclarar este asunto. ¿Cómo reconcilia, no? A los judíos con los gentiles, ¿no? ¿Cómo reconcilia a Dios, no? O sea, ¿cómo hace la cruz? ¿Cómo hace eso? Claro, la cruz es un símbolo nada más, pero en el fondo tiene su significado la cruz, ¿no? A ver, hermano, si alguien quiere participar, participe. Porque aquí hay una Hermano pregunta. Justo, Sí, diga, hermano. hermano Justo, Sí, ¿me hermano escuchan? Mike. Sí, te escuchamos, hermano. Disculpa por entrar tarde. No, no te preocupes, hermano. Estaba mencionando de que se ha dividido, ¿no es cierto?, el reino del norte y el reino del sur en dos grupos después de la muerte de Salomón. Los del norte eran 10 tribus, del sur eran 2 nomás, solamente Judá y Benjamín. Los del norte prácticamente fueron esclavizados por los asirios y nunca más volvieron por desobedientes, pero los del sur también fueron deportados para Babilonia, pero Dios permitió de que regresaran al pueblo a Jerusalén, ¿no? Para edificar el muro, la plaza, el templo. Ahora, su pregunta es cómo es que nos reconcilia Jesús en la cruz. Justamente esta parte es interesante, ¿no? Gracias a la muerte de Cristo, ya no hay para la familia de Dios ni esclavos, ni pobres, ni credos, ni ricos, ni nada. En cualquier país, raza, a todos nos junta. Entonces, esa división que había antes de los judíos para los gentiles, llamándolos incircuncisos o inmundos, se rompe, ¿no? Con la muerte de Cristo. Entonces, por eso es que forman una nueva familia y empiezan a predicar a los gentiles después de Esteban, ¿no? Entonces, no solamente eso en la parte horizontal con relación al prójimo, sino también con Dios, porque nosotros estábamos desechados, ¿no? Nos reconcilia también con el Padre, ¿no? Con Dios nos acerca, Cristo nos acerca hacia el Padre Dios, ¿no? Nos reconcilia también. Entonces, justamente, a veces metafóricamente podríamos decir que con el brazo derecho estaban y el brazo izquierdo de Cristo, los judíos. Entonces, la parte de la base sería la iglesia. Entonces,
nos junta de esa manera y se hace la nueva iglesia universal, ¿no? Con la muerte de Cristo. Entonces, eso es lo que Muy quiero. bien. Muy bien, hermano Waiki, nuestro hermano Hermano desde Justo. Japón, ¿no? Está ahí claro, de noche, nosotros estamos de día. Sí, hermano Marcelino. Si vamos al santuario nuevamente, ya vamos a empezar a entender algo mejor. Estábamos nosotros caminando por la calle. Alguien nos habló de Cristo. Y nosotros no pudimos discutirlo porque la Biblia que tenemos nos dice que realmente Dios tiene razón al buscarme, al encontrarme, y aceptamos y Jesús nos introduce al santuario por la puerta. A Jesús le aceptamos, nos bautizamos, seguimos adentro, al lugar santo, participamos de la Santa Cena, de nuestra experiencia de las 7 iglesias, el candelabro, nuestra oración constante en relación, y nos introduce hasta el lugar santísimo. No basta ello. Llegamos a la presencia de Dios, pero hay una cuenta pendiente. Y esa cuenta pendiente, el Shekinah, había un propiciatorio. Había una tapa del, ¿cómo se llama? De oro, por supuesto, no forrado con oro, se llamaba propiciatorio. Propiciatorio. Pero adentro estaba la ley. Y esa ley a nosotros nos condenaba. Y Cristo pagó aquella condenación, por esa propiciación hecha por nosotros. Entonces, Cristo nos mira a nosotros, o sea, Dios nos mira a nosotros como si fuera Cristo, o la justicia de Cristo, nuestro ropaje de justicia, y ya no nos ve como pecadores, sino como a su propio Hijo. De ahí que nos hace, nos reconcilia con el Padre, como si nunca hubiéramos cometido el pecado. Pero todo hace Dios en favor nuestro. Por eso la justificación por la fe, que hace polvo las obras bonitas del hombre para hacer las obras que Dios mismo lo hace a favor nuestro, que nosotros nunca pudimos hacer. Estamos ya entendiendo algo más el plan de redención. Muy bien, muy bien. Muy Y bien, hermanos. hermano, Gracias. hay que Sí. agregarle también de que, hermano Justo, ahí también es bueno tomar en cuenta de que quien nos busca es Dios para la reconciliación. De igual manera es un ejemplo para muchas familias de repente, madres o padres que no están distanciados por alguna razón con sus hijos. Los que deben dar la iniciativa para dicha reconciliación tienen que ser los padres, y qué lindo será un nuevo encuentro cuando se juntan nuevamente, ¿no? Muy bien, muy bien. Sí, pues, ¿no? Los ofendidos, ¿no? Debemos tomar iniciativa para buscar la reconciliación, ¿no? Por más que nos han ofendido, entonces tomar iniciativa, ¿no? Entonces, o los que están con el Señor, ¿no? Podríamos tomar la Claro, y si iniciativa. no lo hago, Ah, hermano, si no lo hago, pues ah, es mentira lo que digo, ¿no? Si yo amo a Dios, amo a mi prójimo, es mentira, pues, ¿no? claro. Un No día hay, Dios nos pedirá ah, cuentas, ¿no? Cuando estemos en el ay, cielo, qué es de tu hijo? ¿Dónde está? Y sin embargo estabas enemistado con tu hijo, tu hija. Entonces eso no coincide, como dices, no hubo conversión, ¿no? Y eso es lo que enseña Cristo, ¿no? De que tiene que muy haber, bien, el orgullo tiene que ser erradicado, ¿no? muy bien. Muy Hacer bien, los muy modos bien. posibles para, no solamente con los hijos, la familia, sino Bien, 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 hermanos. Bien, no sé si internet está bien, a veces está entrecortando, hermanos. Muy bien, hermanos, en pocas palabras, yo digo así, me he puesto a pensar de que los israelitas, los judíos, hermanos,
Tan igual como los gentiles, estamos en la misma condición de pecadores. Con privilegios, por supuesto, los judíos de conocer la palabra de Dios, no, porque a ellos se les ilustró mediante el santuario terrenal el proceso de salvación, pero los gentiles no tenían ese conocimiento. Pero tan igual judíos y gentiles somos pecadores y necesitamos de justicia, y la sangre de Cristo es la que nos limpia de todo pecado. Lo que hizo Cristo es justicia Y lo tanto para maravilloso, judíos hermano, como justo para gentiles. lo maravilloso. Sí, hermano. Hermano, lo Sí, maravilloso es que eh, si dijéramos antes, no hemos nacido en Jerusalén, así es que no, pues acá nos hace ver que también pertenecemos a Jerusalén, pues, porque la base del pueblo de Dios está, pues, es Israel, ¿no? El pueblo de Jerusalén. Entonces, nosotros ahora con la muerte de Cristo también somos partes de Jerusalén, pues, es una alegría, hermano. sí, pues, o sea, rompe esa pared, pues, de separación. O sea que nosotros, para ser parte de Jerusalén, nos adopta como hijos. Somos como ramitas Mm. silvestres que se injerta en un árbol, o sea, somos adoptados como hijos. Todas las promesas que Dios hizo para su pueblo, pues se cumple también pues con todos los gentiles que nos convertimos al Señor Jesucristo. Y de igual manera también los judíos que han sido desechados por Dios porque no lo han aceptado a Jesús como pueblo, ellos personalmente también para alcanzar salvación necesitan convertirse en cristianos, o sea, aceptar a Cristo. Eso lo han hecho los apóstoles y muchos otros, como Pablo también, Saulo de Tarso, pues era también un judío, pues entonces, pero él también pues tuvo que convertirse en cristiano para tener la salvación. Y Entonces, esa es tanto la judíos como ventaja que gentiles. tenemos nosotros, ¿no? La ventaja que tenemos nosotros ante ellos, Bueno, para todos porque es nosotros ya igual, ¿no? hemos aceptado a Cristo. Ajá, entonces, pero ellos también tienen que aceptar a Jesús y muchos lo aceptan, ¿no? Entonces también pues se hacen cristianos. Bueno, continúa, hermanos, entonces ahí está, reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo mediante la cruz, matando en ella la enemistad. Gracias a la cruz, hermanos. Ahí está la mención, hermanos, de la cruz. La cruz es un símbolo nada más, ¿no? Donde Cristo lo que ha hecho es morir por nuestros pecados, ¿no? No es que el objeto de la cruz tenemos que adorarlo, no, sino es un símbolo nada más la cruz. Bueno, la pregunta decía, ¿no? ¿Cómo describe Pablo la cruz y el impacto de la obra de Cristo? Allí en cada uno de estos pasajes de Efesios, ¿cómo resumirías lo que dice Pablo sobre la cruz y cómo ésta transforma nuestras relaciones? Esto es importante, hermanos, ¿no? Las relaciones. Y cuando se rompen esas relaciones, hermanos, pues hay esa enemistad y necesitamos reconciliación. En nuestro trato con los demás hermanos es importante, ¿no? Que haya esa paz. Guiados, por supuesto, yo veo que con la palabra de Dios, todo lo que dice Dios es para generar la paz aunque la sociedad no lo acepte, pero hermanos, nosotros tenemos que vivir de acuerdo a lo que es. Por ejemplo, la sociedad te puede decir, no, 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 acá si tú trabajas en esta institución tienes que entrar con la coima. Y es natural, normal. Si tú no vas a coimar, pues tú no es tu lugar, te dicen, ¿no? Pero tú tienes que ser firme, tenemos que ser firmes como cristianos, donde estemos trabajando, donde estemos, siempre seamos honestos. Al final de cuentas, el que nos ayuda es Dios, hermanos. Es verdad que escucho también, ¿no? De que uno para que trabaje, para que haga cosas en este mundo, tiene que tener ayuda, ¿no? De otras personas que te den la mano y todo. Pero en este caso, hermanos, nosotros tenemos pues a Dios. Dios es el que nos da la mano para cualquier cosa, para tener un trabajo, para todo, hermanos. Es Dios, pues, hermanos. Entonces, hermanos, estas relaciones son importantes, ¿no? Estas relaciones son importantes. Entonces, nuestra relación con Dios debe estar bien establecida y automáticamente, aunque nuestros semejantes nos rechacen por ser honestos y todo ello, pero al final de cuentas, Dios va a hacer de que ellos puedan comprender y entender de que ellos mismos son bendecidos
por nuestra presencia de que estamos haciendo lo correcto. Lo que necesita este mundo, ¿qué cosa es? Gente, pues, que sea honesta, que tenga valores, y se dice de boca, ¿no? Eso es lo que necesita. Las universidades necesitan enseñar cosas, las escuelas, colegios, pero de boca nada más dicen, sí, se necesita, pero nunca se pone, sino más al contrario, se pone, pues, antivalores en este mundo, ¿no? O sea, o sea, mandatos en contra de los que Dios ha dispuesto. Bueno, entonces las relaciones, bueno, aquí como dicen, ¿no? La cruz y cómo esta transforma la cruz, ¿no? Nuestras relaciones. Y la Biblia lo dice en varios pasajes bíblicos, como dice aquí, porque Él es nuestra paz, hermanos. Él, Jesucristo, es nuestra paz, que de ambos pueblos, de creyentes y no creyentes, yo diré, o sea, de judíos y gentiles, hizo uno, pues nos ha hecho uno. Hay un solo pueblo en este mundo, hermanos, el pueblo de Dios, o sea, la iglesia de Dios, derribando pues así la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades. Por eso Cristo murió en la cruz, pues, ¿no? Con eso está pagando por los pecados, está aboliendo, borrando, anulando esas enemistades que había. La ley de los mandamientos expresados en ordenanzas que había, ¿no? Esa separación, eso se rompe para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre. Esto quiere decir, hermanos, no que se esté rompiendo los 10 mandamientos de la ley de Dios o las leyes de Dios, no. Eso equivocadamente podríamos estar entendiendo como muchos otros, ¿no? Que no entremos de acuerdo con otras leyes en base, ya todos nos vamos a unificar en base a la observancia del domingo. No es así, hermanos, ¿no? Sino es de acuerdo a los mandamientos de Dios, o sea, con la presencia, porque en vano edifican los edificadores. Si Jehová no edifica, pues la casa en vano, o si los policías en vano cuidan también por la ciudad. Si Jehová no está cuidando la ciudad en vano, si Jehová no está, ¿no? Entonces, a veces uno puede pensar de que sí, nos uniremos pues bajo estos criterios últimos que están diciendo, ¿no? O sea, que la familia lo han roto, entonces ahí está este hombre con hombre, mujer con mujer. Esas leyes están dándose y también, ¿no? Otras leyes en contra de Dios. Entonces, pensamos, bajo esas banderas, ¿no? Se están queriendo unificar al mundo, pero así no va a haber unidad, pues, ¿no? Si Dios no está ahí, en vano, pues, hermanos. Entonces, el que hace la reconciliación es Dios, el Señor Jesucristo, ¿no? Esa es la verdadera reconciliación y la paz verdadera. Haciendo la paz, dice, mediante la cruz, reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades, hermanos. En otro pasaje dice, en quien tenemos, o sea, en Jesucristo, tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, ¿no? Según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, hermanos. Muy bien, entonces también dice otro pasaje, antes, sed benignos, dice, o seamos buenos, dice, ¿no? Unos con otros, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Entonces, de igual manera, a nosotros, o sea, en forma horizontal, hermanos, deberíamos perdonarnos, ser misericordiosos con nuestros semejantes, benignos, así como el Señor nos ha perdonado. Así nosotros tenemos que perdonarnos entre semejantes en esta tierra si nos hemos ofendido, ¿no? Unos con otros. También dice, hermanos, en otro pasaje, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, estábamos lejos. Ahora dice, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Hermanos, gracias a la sangre de Cristo, judíos y no judíos también estamos pues cercanos a Dios. Porque Él es nuestra paz. Cristo, hermanos, es nuestra paz que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Y ahí dice, hermanos, mediante la cruz, ahí está el símbolo, la cruz, hermanos, acá este símbolo importante. La cruz, mediante la cruz, reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo. Bueno, cuando dice cruz, hermanos, estamos haciendo mención a que el Señor Jesucristo ha derramado su sangre en esa cruz, o sea, ha pagado por nuestros pecados.
matando en ella, dice, las enemistades. Así que ya no debería haber enemistades, hermanos. En otra parte dice, y andad en amor, hermanos, debemos andar en amor como también Cristo nos amó. O sea, el ejemplo nos ha dado Cristo, que Él ha dado su vida por nosotros. De esa manera debemos andar en amor, no peleándonos, haciendo problemas, no en la sociedad o en la familia, no. En amor, dice, ¿no? Como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Maridos, ahí está de la familia, hermanos. Amad a vuestras mujeres, o sea, cada esposo ame a su esposa, ¿no? Así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por él. Ese es el amor, hermanos, ¿no? Que demos nuestra vida por nuestro semejante, hermanos. En la familia, esposo y esposa también. Así ha mostrado Cristo, pues, su ejemplo, dando su vida por nosotros. En el contexto del pasaje de esta semana, hermanos, estamos estudiando Efesios 2, 11 al 22. La cruz, hermanos, produce tres grandes ventajas para los creyentes. ¿Cuáles son esas tres grandes ventajas que vamos a estudiar en esta semana? Primero, los gentiles, o sea, nosotros que estábamos lejos de Dios, hermanos, lejos de su pueblo, ¿no? El pueblo que Dios había escogido. Hemos sido acercados, pues así dice en Efesios 2:3. A ambos, ¿no? Siendo ahora, somos ahora hermanos, hijos e hijas de Dios. Y somos hermanos y hermanas de los creyentes judíos, hermanos. Somos pues hermanos ahora en el mundo, todos los que creemos en el Señor Jesús, somos hermanos y hermanas, hijos e hijas de Dios. En segundo lugar, la enemistad, hermanos, que en griego es karán, dicen, relacionado con estros, enemigo, quiere decir, ¿no? Enemistad, enemigo, dice en griego. Entre los creyentes judíos y gentiles, esa enemistad, hermanos, entre judíos y gentiles quedó pues destruida. La cruz de Cristo elimina lo que parecía ser el estado permanente de hostilidad y guerra en el que judíos y gentiles eran enemigos jurados. Y uno se preguntaría, ¿no? ¿Y por qué en el Medio Oriente ahí sigue habiendo guerras, peleas y no se aplica todo esto? Es que, hermanos, los judíos no han aceptado pues a Jesucristo, por eso siguen así en peleas, pero el cristiano ya no el cristiano que cree en Cristo de verdad, ¿no es cierto? Y eso hay que recalcar, hermanos, ¿no? Porque el verdadero amor dice, ¿no? Aquel que dice, yo conozco a Dios, pero no obedece los mandamientos de Dios, el tal es mentiroso, mentiroso es. Dice, yo conozco a Dios, soy cristiano, pero no obedece por los mandamientos de Dios, entonces la Biblia dice que esa persona es mentirosa, la verdad no está en él, si no obedece los mandamientos de Dios, ¿no? Entonces, esa parte es muy importante, pero ¿por qué? Porque a veces uno ve que los cristianos están peleando de esto, pero ¿por qué? Porque no están obedeciendo lo que Dios dice, pues no aceptan a Cristo. Dos características importantes que hemos estudiado, ¿no? El trimestre pasado. Que el pueblo de Dios guarda los mandamientos de Dios y tiene la fe de Jesús, ¿no, hermanos? Bueno, entonces, hermanos, eran enemigos jurados, pues no los gentiles o los judíos, pero Cristo, ¿no? Con su sacrificio hace la unidad, ¿no? Tercero, en lugar de hostilidad, hermanos, llega la reconciliación. El propósito de Cristo, hermanos, era reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo mediante la cruz. Es así, gracias a la cruz, judíos y no judíos, hermanos, todos pues nos unificamos en uno solo en la iglesia del Señor. Y también nos dice que aquí una pregunta, ¿cómo es la reconciliación? ¿Qué se siente al reconciliarse, hermanos? ¿Qué es la reconciliación y qué se siente al reconciliarse? Imagina, ejemplo, hermanos, ¿no? Imaginemos un distanciamiento grave, digamos, entre una madre y su hija, ¿no? Y se ha acentuado por años, digamos, si hay una separación, mamá e hija, pues están enemistados completamente. Imagina que este rencor se disuelve en un gesto de gracia y perdón. Vamos a imaginarnos, a ver, que eso se rompió, esa enemistad, ¿no? De años.
Gracias a un gesto de gracia, de misericordia, de perdón, se perdona, ¿no es cierto?, mamá e hija. Y la consiguiente reunión entre ambas, pues, se juntan, se abrazan, se besan, ¿no? Y ahora unidos en paz. Eso es reconciliación. La reconciliación se experimenta en el momento en que un miembro de la iglesia deja pues de lado cualquier problema que lo divida y reconoce al otro miembro de la iglesia como un hermano o hermana amado, ¿no?, que acepta lo que se le ha ofrecido, ¿no? Bueno, siempre en esta parte digo, ¿no?, que la palabra del Señor, Dios tiene que estar presente ahí, ¿no? No son los intereses del hombre o de la mujer. Por decir, ya, digamos un esposo que está maltratando a su esposa. Y entonces la Biblia dice que tiene que perdonar, pues tienes que perdonar. Entonces, y ahora va a seguir viviendo con ese esposo que le maltrata, lo va a matar, pues lo va a matar. Entonces, ¿dónde está? ¿Qué hay que hacer, hermanos? ¿Qué hay que hacer, no? El perdón, hay que perdonar, sí, hay que perdonar a ese esposo que pega a su esposa, sí, hay que perdonar, pero no se puede ya pues vivir junto con ese esposo. Ese esposo está enfermo, está mal, tiene que ir, ¿no?, a un proceso entrar a un proceso de recuperación, de sanarse, porque está funcionando mal, no está de acuerdo a la voluntad de Dios. Es el espíritu del enemigo está guiando a ese esposo. Mientras tanto, entonces, pues, tienen que estar separados, pues, hermanos, por si no lo va a matar, pues, ¿no? Y para eso está también la justicia en esta tierra, ¿no? Dios ha puesto las autoridades, ¿no? Si hay una persona que no quiere hacer arreglado, o sea, recuperarse, tiene que entrar, pues, a la cárcel, tiene que estar ahí, ¿no? O sea, la justicia tiene que entrar, pues, al malo las autoridades tienen que castigar, pues, no es lo que dice la Biblia, es lo que para eso Dios ha puesto autoridades también en esta tierra, hermanos. Entonces, Hermanito, cosas que entender, hermanos. Sí, hermano. Alguien quería buenos, decir. buenos días, Hermanito, hermanito. Sí. hermanito. También acá podemos leer en Efesios 2:16, justamente habla sobre la reconciliar, ¿no? Y para reconciliar con Dios a los dos en un cuerpo por medio de la cruz, habiendo dado muerte en ella a la enemistad. En 2 de Corintios 5, 18, 19 también nos dice, y todo esto procede de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por medio de Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, a saber que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones, y nos ha encomendado a nosotros la palabra de la reconciliación. Así Amén, es. hermanitos. Sí. Así que, hermanitos, la reconciliación está en base a la palabra de Dios, los principios que Dios pone. Si no hay ese reconocimiento de Dios, de su palabra, no hay esa humildad de reconocer lo que uno es, nunca, jamás va a haber reconciliación, hermanos. Va a haber siempre ese problema, ¿no? Dios no puede hacer nada si hay una persona que no reconoce su condición de pecador. Dios no puede perdonar a una persona que no reconoce su situación, ¿no? No va a haber jamás esa reconciliación si el hombre no reconoce su condición. Bueno, la reconciliación no es un término mecánico, hermanos, o legal, sino interpersonal, que celebra, hermanos, la reparación de las relaciones rotas. Si hay relaciones rotas, hermanos, es porque no se están dando de acuerdo a lo que dice Dios, hermanos. Para arreglar eso, tiene que estar presente Dios, como dice, sin mí, en vano van a querer arreglar esta familia o este hogar. O sea, Dios, si no es el fundamento de la casa, en vano están edificando el hogar. Pablo se atreve a imaginar que la poderosa obra de Cristo en la cruz impactará sobre las relaciones, no solo entre personas, sino también entre grupos de personas. Este es su mensaje de Pablo. Llevar a Cristo como que Él es el reconciliador y resuelve las relaciones rotas entre personas, entre sociedades. Él se le imagina inundando, ¿no?, nuestra vida y destruyendo nuestras divisiones, disolviendo nuestras disputas y renovando nuestra comunión y comprensión mutuas, ¿no?, a través de Cristo. Él comprende, Pablo, por eso predica a diestra y siniestra.
¿En qué medida podrías necesitar aplicar estos principios, hermano, hermana, para reconciliarte con otra persona? ¿Cómo ponerlos en práctica, hermano, hermana? Bueno, ahí termina, hermanos. El tiempo nos ha ganado. Que Dios los bendiga grandemente, hermano y hermana. Si hay algún hermano, hermana, que quiere despedirnos con la oración, bienvenido, hermano. ¿Algún hermano quiere Hermano, despedirnos? Sí, hermano, hermano, Waiki, por favor. Sí, antes de hermano. terminar, bueno, quisiera un breve dar mi experiencia un poquito con respecto a este tema y de lo que estaba en Israel, en Jerusalén, cuando visité, estaba de turismo. Bueno, fue un viernes cuando estaba atardeciendo y lo primero que quería mirar y buscar era los muros de Jerusalén, acercarme a la antigua ciudad y poco a poco se me hacía pues suspenso mi ver, ¿no? Y así emocionado, ¿no? Iba solo, ¿no? Buscando, preguntando y hasta que luego llegué. Llegué y entonces era ya nochecita, ya la gente estaba en ahí con mucha reverencia porque ya era sábado, ¿no? Entonces vi, ¿no? La reverencia inmensa que hay, ¿no? Los judíos que están ahí haciendo sus oraciones. Bueno, el olor también, ¿no? Se siente respeto y era sábado donde que, bueno, no permiten entrar ahí así con short o de cualquier manera vestidos y algunos se ponen, ¿no? En la cabecita como una gorrita, ¿no? Es blanco. Bueno, todo eso me impactó y la experiencia está que por un momento, hermanos, sentí ser engañado de repente de lo que creo como adventista. Creo que tanto ver así a los verdaderos judíos y estando en el lugar, ¿no? Cerca al antiguo templo de Jerusalén, bueno, me hizo dudar, ¿no? Y creo que yo no estoy bien, estos son los verdaderos, dije, ¿no? Bueno, todo eso se acabó, hermanos, cuando al siguiente día fui pues a la iglesia adventista y vi pues la inmensa, la bienvenida que me dieron. Bastantes extranjeros habían, entonces emocionados regresamos a la siguiente ciudad, me llevaron en un bus después de mi participación musical, ¿no? Entonces me sentí en familia, hermanos, y eran hartos, casi el bus estaba lleno, ¿no? Y todos eran adventistas, ¿no? Estaban regresando a Tel Aviv y me llevaron así para que participe en su iglesia con esas intenciones, ¿no? Y hermano, nuestra familia es grande en todo el mundo. Y así cuando he visitado a Corea, cuando he visitado a otros países, igualito, hermanos. En todas partes del mundo hay iglesias adventistas y siempre nos reciben con ese cariño. Y esa es la barrera que ha roto, ¿no? En la cruz. Ya no hay raza, ni lengua, ni ricos, ni pobres. Todos somos una gran familia. Gracias, hermano. Amén, amén. Waiki, despídenos con la oración. Waiki. Ya, vamos a orar, hermanos. Eterno Padre Dios que estás en el cielo, Señor, te damos gracias infinitamente por la vida y la salud. Gracias, Señor, porque siempre nos haces alcanzar el pan cada día. Y gracias también, Señor, por enviarnos a tu Hijo amado para reconciliarnos a todos, para que de esa manera, Señor, se forme un pueblo en la cual un día tú tengas que venir y a recogernos. Buen Padre Dios, te rogamos en este día que nos ayudes también a compartir lo que estudiamos con nuestros prójimos. Ayúdanos, Señor, a llevar tu mensaje, sobre todo a aplicarlos en nuestra vida. Buen Padre Dios, perdónanos de nuestras ofensas, nuestros pecados y que sea toda una bendición el día de hoy para todos los que estamos en esta plataforma. Son los ruegos que te pedimos, Señor, en el nombre de nuestro Salvador Cristo Jesús. Amén. Amén, amén, amén. Que Dios los bendiga, hermanos. Hasta mañana. Hasta